Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos a muy pocos días de la Navidad, del festejo de la Navidad. Este evento, uno de los dos más importantes de toda la fe cristiana, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en Navidad celebramos que Él un día vino a nuestra vida y Él nos rescató, nos redimió para darnos una nueva vida, un nuevo nacimiento, una relación con Dios que nos ha llevado a vivir de una manera diferente. Y bueno, hoy estamos llegando al clímax del libro de Job. Recuerden que hemos leído Job ya por 37 capítulos y hemos visto lo que Job decía, lo que Job pensaba en esa situación de dolor que él experimentaba, lo que dijeron sus amigos, lo que dijo el joven Eliú. Y hoy capítulo 38, y por 4 capítulos vamos a ver la respuesta que Dios tiene para Job. Es impresionante. De ahí que digamos que estos próximos 4 capítulos son el clímax de todo el libro. Después, en el capítulo 42, será la historia final de Job, pero en esta parte vamos a ver la respuesta de Dios. Y Dios le habla así a Job, capítulo 38, y dice: Dios le respondió a Job desde la tormenta: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría si solo tonterías has dicho? Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Habíamos visto en muchos de los argumentos de Job que Job reclamaba la respuesta de Dios y decía: ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me respondes? ¿No? Y llegó a calificar a Dios como su enemigo. Y lejos de que Dios se sentara en el banquillo de los acusados para responder las preguntas que Job le había hecho, al contrario, ahora Dios llega como juez supremo y sienta a Job en el banquillo y le dice: pues tú dices muchas tonterías, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Y vamos a ver de qué manera inicia Dios a hablarle a Job. Y dice, versículo 4, si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. Tú no sabes quién la midió metro a metro, quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos. Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Dime quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra. Dime cuándo lo envolví entre las nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuándo les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la tierra para que se quite de encima a los malvados? Cuando la luz del nuevo día se asoma tras las montañas, los malvados no soportan su luz y ahí se acaba su poder. Y esto que Dios está respondiendo se va a extender por 3 capítulos más. Estamos leyendo únicamente una parte del capítulo 38, pero déjeme decirle algo. Una de las cosas que notamos cuando empezamos a leer la respuesta de Dios a Job es que Job demandaba una respuesta, la respuesta al porqué de su sufrimiento. Si él estaba consciente que no había hecho algo que pudiera merecer tal castigo. Y cuando Dios le responde, Dios no va a contestar su pregunta. Dios va a empezar a hablar de otra cosa diferente. Pero tratemos de entender por qué. Lo que Dios está hablando en este pasaje es respecto de la creación del mundo, de cuando Él hizo el mundo. Y dice: bueno, Job, si tú de veras sabes tanto como has estado argumentando para defender tu causa, dice, ¿dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? ¿Acaso tú la mediste metro a metro? ¿Sabes dónde está la primera piedra y en qué descansan los cimientos de este mundo creado? Y Dios está dando a entender que el conocimiento que Job tenía era un conocimiento muy limitado, muy reducido respecto de la sabiduría con la que Dios había creado este universo. Y esto obedece a una sola razón. ¿Por qué Dios no responde a Job respecto del sufrimiento? ¿Por qué no inicia un diálogo en el que le dé las explicaciones del por qué Job estaba pasando por ese sufrimiento? Bueno, la razón más importante es porque vemos que Job tenía sus ojos puestos en sí mismo. Job únicamente veía su dolor y su dolor cegaba su vista, anulaba su pensamiento y había dejado de concebir quién era Dios. Y sin duda alguna que lo que Dios está empezando a hacer en este capítulo a través de su respuesta es que se está describiendo a sí mismo. Y recuerde que le hemos dicho que leer la Biblia nos permite conocer quién es Dios, pero también quiénes somos nosotros. Y esto es muy claro en este pasaje.
porque Dios está diciendo, bueno, es que yo fui quien puse las bases de la tierra, yo sí la tengo medida metro a metro, yo sí sé en qué descansan los cimientos de este mundo. Dice, dime quién puso límites al mar cuando cubrió la tierra, dime cuando lo envolví entre nubes y lo dejé en oscuridad, dime cuando les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. Está hablando del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios para haber creado su mundo y para gobernar, para ser el soberano de este mundo. Y eso automáticamente, cuando le pregunta a Job, bueno, ¿y tú dónde estabas? Dime tú cómo funciona esto. Está dejando a Job en una posición muy incómoda, porque Job va a tener que reconocer su poca capacidad, su poco entendimiento. Y Dios le está diciendo, si tú no sabes cómo fue creado, cómo fue fundado este mundo, entonces ¿cómo pretendes conocer o saber las razones de aquello que te está sucediendo en este momento? Job tenía sus ojos puestos en sí mismo. Job había dejado de ver a Dios, había dejado de recibir una revelación de Él para poder comprender y para poder descansar en el plan perfecto que Dios tiene para su mundo y para nuestra vida. Queridos amigos, ¿cuál es la enorme lección para nosotros el día de hoy? Es muy común que cuando estamos en medio del dolor, en medio de la aflicción, nuestra vista obviamente la ponemos en nosotros mismos, en cuanto sufrimos, en cuanto padecemos. Ponemos nuestra vista en aquello que pudiera darnos la esperanza de recuperar nuestra salud o de salir de nuestra crisis. Y en tanto no encontremos una respuesta, nuestro corazón va a entrar en angustia, en preocupación. Y el mensaje de Dios para nosotros esta mañana es que aun cuando estemos en medio del dolor y el sufrimiento, no debemos dejar de verlo a Él, porque Él es el Todopoderoso, Él es el que fundó este mundo, Él es el que ha fijado los fenómenos climáticos de nuestro mundo. Y un poco más adelante dice, has bajado al fondo del mar para ver dónde nace el agua, has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos. Si en verdad lo sabes todo, dime cuánto mide la tierra. Y las preguntas que Dios hace son preguntas que seguramente, Job no tenía la respuesta. De igual manera, cuando nosotros vemos a nuestro dolor, nosotros mismos no tenemos la respuesta, ni siquiera sabemos si vamos a ser sanados, si vamos a morir, cuándo va a suceder esto. Y cuando estamos en medio de las crisis y tenemos los problemas encima, también nos angustiamos, nos desesperamos, porque nosotros quisiéramos tener la seguridad de que se va a resolver la situación que estamos pidiendo, porque en nuestra incapacidad no podemos ver el futuro, no podemos ver lo que va a suceder el día de mañana. Y lo único que Dios esperaría es que nosotros aprendamos a confiar en su soberanía, en su gobierno, y que así como Él ha fijado las bases de la tierra, así también tiene establecidas las bases de nuestra vida. Él tiene nuestra vida en sus manos y Él está cumpliendo un plan para cada uno de nosotros. Queridos amigos, tenemos dos opciones. Una, seguir con nuestra mirada puesta en nuestro dolor y pues viviendo en la desdicha, en la tristeza que esto significa, o podemos empezar a tener esperanza cuando volteamos hacia Dios, cuando le miramos a Él, cuando miramos su eterno poder, cuando miramos su todo poder, su omnipotencia, su soberanía, y confiamos en lo que Él está haciendo en este mundo y en nuestra vida. ¿Qué le parece si oramos y depositamos nuestra vida en sus manos, en este Dios que estableció las bases de la tierra, para que también Él, que tiene las bases de nuestra vida, Él cumpla sus planes en nosotros? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por la manera que le respondes a Job, porque también podemos entender nosotros que en medio de nuestro dolor, en medio de las circunstancias difíciles que vivimos, tenemos nuestra mirada únicamente puesta en nuestro dolor, en nosotros mismos, y lo que tú quieres es que te miremos a ti, porque en ti está En ti está la gracia, tu misericordia, que se derrama en nuestra vida para darnos esperanza, para darnos el contentamiento, para darnos el consuelo y la fortaleza en medio de nuestro dolor. Yo te ruego, Padre Celestial, que las personas que miran este video, que están pasando tiempos difíciles, no solamente de enfermedad, tal vez crisis económicas, falta de trabajo, problemas en su matrimonio, problemas en su familia, problemas legales. Señor, permite que en medio de su problema, de su dificultad, de su crisis, ellos dejen de verse a sí mismos para estarse lamentando
y para tener un futuro sin esperanza, que puedan verte a ti y que puedan ver en tu poder, en tu soberanía, en tu sabiduría, el consuelo y tener el consuelo y la fortaleza para su diario vivir. De tal manera, Señor, que sus vidas sean sostenidas. Así como tú estableciste las bases de la tierra, así tú también has de establecer las bases de nuestra vida. Cumple tu voluntad en cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues nos vemos el día de mañana mientras reciba un fuerte abrazo de su iglesia cristiana Península Viva.